Muy buenos días a todos los participantes del foro chat en el día de hoy. Mi nombre es Lourdes Mesa y me corresponde plantearle lo que es la conformación de lo que son las revistas científicas y el rol de los supervisores durante este proceso. Para comenzar, vamos a dar una breve definición de lo que es una revista científica, la cual es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como aquella publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos, los cuales están escritos por autores diferentes, con información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. A su vez, Mendoza y Pavaric la definen como aquella que tiene un nombre distintivo, se publica a intervalos regulares y por lo general varias veces al año. A su vez, cada entrega, cada publicación va previamente numerada o fechada consecutivamente. Es una de las características fundamentales de lo que son las revistas. En este orden de ideas, tenemos que las revistas científicas también son clasificadas como aquellas revistas de investigación científica, valga la redundancia, revistas de difusión científica y cultural, las cuales a su vez pueden ser arbitradas e indexadas, lo cual es una de las características fundamentales de las revistas científicas. Seguidamente tenemos lo que son las revistas arbitradas y las revistas indexadas. Se considera que una revista es arbitrada cuando una autoridad externa al artículo, ¿verdad?, lo evalúa y produce un veredicto en función de su veracidad, la relevancia y la originalidad de esta producción científica. La revista arbitrada, a su vez, posee un proceso editorial complejo donde el editor del comité editorial es quien selecciona a dos expertos para la evaluación de dicho artículo. En cuanto a las revistas indexadas, es aquella que forma parte de una base de datos o repositorios internacionales, los cuales exigen el cumplimiento de rigurosos estándares técnicos y por supuesto de calidad, que el contenido sea original, que esté sujeto a una revisión de pares, además de cumplir con la frecuencia y periodicidad de sus publicaciones, como lo decíamos anteriormente. Es decir, las publicaciones arbitradas permiten medir la productividad, la profundidad y el potencial del investigador al medio académico internacional y a las agencias de investigación. Ahora bien, en cuanto a la importancia de una publicación científica, traje a cotación 6 aspectos fundamentales, los cuales están muy interrelacionados, por cuanto tiene relevancia con lo que es ese producto final de lo que es el manuscrito a presentar en una revista científica. Primeramente tenemos que la revista debe contribuir a la construcción colectiva del conocimiento, por supuesto para generar un aporte al conocimiento científico. Como segundo aspecto, permite desmitificar el misterio de publicar, lo cual representa uno de los mayores temores de todo investigador, por supuesto al inicio de este proceso. Como bien dice algún autor por allí, publicar se aprende publicando, o como decimos nosotros los docentes, aprender haciendo. Es ir perdiéndole el temor al hecho de realizar publicaciones por el hecho de quizá en algunos casos en los investigadores noveles. Es decir, sí podemos hacerlo, tenemos el conocimiento y lo que debemos es buscar la mejor manera de implementarlo, de trasladarlo de una manera transparente, original, a través de un manuscrito. Como tercer punto, permite estimular la autocrítica e incrementar la autoestima en la medida en que nosotros vamos desarrollando artículos de investigación. Lo primero que debemos hacer es autoevaluarnos. Por supuesto que después vamos a un proceso de evaluación, pero ser muy exigentes con lo que estamos planteando.
Esto pues lo vamos a ver en los resultados cuando el artículo es aprobado. Por supuesto que va a mejorar nuestra autoestima y nos va a incentivar a seguir escribiendo. Como punto número 4, permite generar nuevas habilidades como es la capacidad para realizar búsquedas avanzadas de información, facilidad de síntesis y algo que es muy relevante, que es el desarrollo del análisis crítico. Tiene mucho que ver cuando hablamos de la autoestima, ¿no? Y de la autocrítica. En la medida en que podamos discernir en base a cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando, podemos ir perfeccionando lo que es autocrítica y generar un análisis como debe ser. Como punto número 5, por supuesto no menos importante, fomentar la educación continua. Todos nosotros como profesionales debemos investigar por cuanto el conocimiento es cambiante, se va transformando en la medida en que hay nuevos descubrimientos, entonces debemos estar al día con lo que son las producciones nuevas, las producciones científicas. Como punto número 6, contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional, que por supuesto tiene mucho que ver con lo antes descrito. En la medida en que somos más autocríticos, generamos un análisis crítico más elaborado, tenemos esa capacidad de búsqueda a nivel de información fidedigna e importante. Y entonces nos lleva finalmente a lo que es ampliar elementos cognitivos que pueden ser aplicados en la práctica del ejercicio de nuestra profesión, como lo decía hace un momento, con esos conocimientos que hemos adquirido recientemente. También va a fortalecer e enriquecer las discusiones en la comunidad académica e investigativa, tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente, pues al escribir un artículo académico se adquieren nuevos conocimientos que van a fortalecer, diría, la actividad científica y la actividad profesional. Seguidamente, en cuanto a las barreras a superar para la publicación de un artículo científico, tenemos que tener ciertos aspectos en consideración, dentro de los cuales se presentan el caso de no cumplir con las líneas de investigación de la revista, lo cual es sumamente importante, y una de las acciones que debemos hacer como investigador cuando queremos participar en una revista reconocida es revisar cuáles son esas líneas y, por supuesto, si nuestra área de conocimiento está inmersa en alguna de las líneas que presenta la revista. Por otro lado, también es importante lo que es el sesgo de los pares revisores. Esto está referido cuando hay intereses desde el punto de vista emocionales en cuanto a la revisión, lo que hace ser que la misma no sea objetiva. Por ejemplo, que haya un familiar que vaya a evaluar un escrito de cada uno de nosotros, entonces la tendencia es que no seamos objetivos en ese caso, ¿no? Bien sea un familiar o bien sea amigo, que puede influir en la evaluación de ese escrito. Entonces con eso debemos ser muy objetivos, muy profesionales, para dar un veredicto acorde a lo que se nos está presentando. Por otro lado, tenemos la forma en que se escribe la carta de presentación. Debemos ser muy, muy cuidadosos y hacer una presentación que realmente transmita lo que nosotros queremos presentar en un momento específico. Por otro lado, tenemos el abordaje de las observaciones que emiten los pares revisores y el editor de la revista. Acá debemos tener mucha humildad y debemos ser muy autocríticos, como lo decíamos hace un momento, en cuanto al reconocimiento de las debilidades que podamos presentar en un escrito, en un manuscrito, en un momento específico. Ver en qué fallamos, qué es lo que no se ha podido discernir en lo que nosotros pudimos escribir allí, y acogernos a esas observaciones que tienen a bien realizar nuestros pares revisores. En el caso de que el artículo sea rechazado, sencillamente no es posible volver a someterlo a revisión
ya que el mismo no es considerado original o novedoso y no es relevante, no se apega a lo que son las exigencias de la revista en la cual estamos presentándonos. Como punto importante, vamos a revisar ahora la función y quiénes son los revisores. Y se entiende como los revisores aquellos profesionales que se encargan de evaluar el manuscrito de un investigador a fin de ser aceptado para su publicación en una revista científica previa revisión del editor de la revista, porque cabe destacar que el editor de la revista es quien supervisa, vigila y controla que todos los escritos presentados estén enmarcados dentro de lo que es la línea de investigación de esa revista. Los revisores generalmente son dos árbitros externos a la revista, lo que denominamos pares ciegos, es decir, donde el evaluador y el evaluado no saben quién es cada uno de ellos. También como características fundamentales de los revisores es que deben poseer una alta honestidad, un reconocimiento nacional e internacional cuando son revistas ampliamente reconocidas, la credibilidad nacional e internacional, como lo establece allí. Deben haber realizado publicaciones referidas a la temática a evaluar en revistas arbitradas y de gran reconocimiento, lo que va a autenticar que tiene conocimiento en esa área de estudio. En su mayoría representa un trabajo colaborativo, ya que no se realiza ningún tipo de remuneración. Es decir, que es un trabajo ad honorem, el cual se realiza de manera voluntaria. A su vez, los revisores deben estar atentos ante faltas graves en algunos artículos, como son el plagio de información, la falsificación de datos, la mala interpretación de la información, y la investigación no ética. Cabe destacar que estos aspectos no es en su mayoría lo que caracteriza las publicaciones, pero nosotros, los que hagamos alguna función de revisión, debemos estar atentos a este tipo de actuaciones que no son éticas. Y, y eso es lo que le da ese reconocimiento y esa trayectoria a las revistas, tanto nacionales como internacionales, que los artículos presentados allí sean realmente auténticos, sean creativos, sean novedosos y generen un aporte científico. En cuanto a la función de los revisores, tenemos la evaluación por pares o peer review, que consiste en expertos tanto en contenido como en la forma o conformación, quienes evaluarán si el artículo puede ser publicado, ir a revisión o no ser publicado, es decir, aprobado, rechazado o aprobado con modificaciones. A esto se le denomina las publicaciones por referato, que es lo que garantiza la calidad del artículo. Por otro lado, el RR, que es el acrónimo de Review Resubmit, es el dictamen del editor en el cual invita al autor a revisar y responder adecuadamente las inquietudes de los pares para luego volver a someter el artículo a un segundo escrutinio o revisión, en aquellos casos en que hay pequeñas observaciones o modificaciones. En cuanto a la revisión por pares, se puede dar varias modalidades, como es la revisión de simple ciego, donde tanto los nombres de los revisores se ocultan, el nombre del autor o los autores que presentan los artículos. Revisión de doble ciego, en donde tanto los revisores como los autores son anónimos. La revisión abierta, pues en este caso, ambos se conocen, revisores y autores saben quiénes están interviniendo en este proceso. Y la revisión por pares más transparente, que es aquella que anexa el archivo de la revisión complementaria. En este proceso de arbitramiento se dan beneficios tanto en artículos como donde los lectores de la revista y los árbitros son quienes intervienen en el proceso académico en conjunto.
Finalmente tenemos las consideraciones éticas, en donde se plantea, como en primera instancia, no olvidar colocar en los agradecimientos a los revisores, por cuanto son las personas que se encargan de realizar esta actividad de manera gratuita, de manera voluntaria, nos dedican tiempo y esa buena disposición para poder evaluar y a su vez decirnos dónde pudieran existir algunas debilidades o fallas que puedan presentar en el artículo en aquellos casos que sea posible y volvamos a una revisión. Eh, También no se debe realizar el sometimiento a revisión de un artículo a dos revistas de manera simultánea, debido a que esto es considerado como una falta grave al código de ética y en aquellos casos de ser detectado es posible que lo veten por algún tiempo de la revista o inclusive de ambas revistas. Por otro lado, se debe tener cuidado con el copy-paste o el copy-pegue, muy conocido como copy-pegue, ya que es probable olvidar en algunas circunstancias el hecho de parafrasear sustancialmente los textos copiados, ya que según el Código de Ética, el plagio involuntario no existe. Es decir, no hay manera de justificar de que dejamos un artículo copiado idénticamente y decir que se nos pasó por alto o que no nos pudimos haber dado cuenta. Y finalmente el editor puede retirar su trabajo con un llamado de atención o enviar una carta oficial a su institución, lo cual sería muy penoso y una falta muy grave al código de ética y al profesionalismo del investigador. Por ello es relevante que tengamos perseverancia, paciencia y podamos realizar y efectuar las respuestas adecuadas y oportunas para el logro definitivo de las publicaciones en revistas de gran prestigio editorial, por cuanto esto nos va a permitir como investigadores a su vez proyectarnos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El trabajo debe ser efectuado de una manera eficiente, transparente, con un contenido valioso para la comunidad científica y de esta manera pues hagamos un trabajo mancomunado, multidisciplinario, en donde formemos parte de este conjunto, de este conglomerado de producción científica. Finalmente, bueno, quiero agradecerles la atención, a su vez al doctor Carlos Vitre como presidente de CESPE Internacional y a la doctora Crisalia Villegas como presidenta de CESPE de Venezuela por la oportunidad brindada para participar en esta actividad. Muchísimas gracias y éxito para todos. La invitación es que vayamos a escribir, investigar, eh, documentarnos y prepararnos cada día más en lo que es esa producción de conocimiento, ya que en la medida en que nosotros no publiquemos, pues sencillamente el trabajo que pudiera realizar cada uno de nosotros no se da a conocer y nunca llegará a otras personas que pudieran servirle de apoyo.